presentación y al final las personas que tengan dudas y quieran hacer preguntas, damos espacio y tiempo para aquello. Entonces, vamos a partir y la imagen que se ve acá es el atentado a las Torres Gemelas ocurrido el 11 de septiembre del año 2001. Y así como yo me acuerdo perfectamente, y lo estábamos hablando antes de empezar, dónde estaba yo y qué estaba haciendo el día de este atentado, me imagino que a la mayoría de ustedes le pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, primero por la edad, yo le pregunto a mis hijos que los tuve que ir a buscar al colegio porque se suspendieron las clases, no se acuerdan, eran muy chicos. Pero por la edad, nosotros nos acordamos de dónde estábamos y qué estábamos haciendo, y además nos acordamos por el impacto que tuvo este atentado, no solo en Estados Unidos, sino que en todo el mundo. Y de hecho, esta imagen se ve solamente cuando está haciendo el primer edificio, ya recibe el impacto del primer avión, y ahí se ve el segundo avión que va camino al edificio. Solamente era para que entendieran el contexto y se recordaran de esta situación. Entonces vamos a partir. El terrorismo global, o el terrorismo que afecta a varias partes o a varios lugares del mundo, por eso se le dice terrorismo global, no es algo nuevo. Esto ya había ocurrido, y esto ocurrió, por ejemplo, el 28 de junio de 1914, que fue el detonante, el interruptor para la Primera Guerra Mundial. Si bien el problema básicamente del inicio de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, fue por los nacionalismos, ¿sí? Pero este atentado que tiene que ver con los nacionalismos fue el detonante. ¿Y qué ocurrió en este atentado? Bueno, que Gavrilo Princip, un serbio bosnio, atenta contra el heredero del trono austrohúngaro, del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, y su esposa, y los mata. Esto fue un acto de terrorismo hecho por esta persona. Obviamente, como sabemos que esto detonó una guerra mundial, obviamente fue de alcance global. Se vieron involucrados varios estados. Además, ustedes tienen que saber que Francisco Fernando, el heredero, y su padre, obviamente, eran parientes de otros reyes y del Kaiser Guillermo de Alemania. Entonces hubo un tema nacional, político y familiar involucrado en esta guerra, cuyo interruptor fue un atentado terrorista. Pero tenemos que saber qué es el terrorismo. Y la definición de la ONU para terrorismo es que el terrorismo implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. Esto puede resultar en muerte, lesiones graves o la toma de rehenes. Entonces ya sabemos que el terrorismo influye no solo en personas, sino que también en gobiernos. ¿Son los estados totalitarios terroristas? Bueno, para Hannah Arendt sí. ¿Por qué? Porque todos los totalitarismos son una nueva forma de gobierno que difieren de otras formas de gobierno, como las tiranías y las dictaduras. A veces se confunde totalitarismo con dictadura, por la forma particular en que utilizan el terror. Los totalitarismos, para mantenerse en el poder, ocupan el terror, que es distinto a ejercer violencia política. Directamente ocupan el terror para infundir miedo en la población y poder mantenerse en el poder. En este libro que escribe Hannah Arendt, que es Los orígenes del totalitarismo, ella explica de forma detallada los totalitarismos, en particular el nacionalsocialismo y el comunismo, y también explica en este libro cómo estos regímenes, a través del terror, se mantienen en el poder. Por lo tanto, al ocupar el terror, pasan a ser gobiernos de estados terroristas. Pero el terrorismo, como ya les dijimos al principio, no es nuevo. En la década de los 60, 70 y hasta los 80 existieron, especialmente en Europa,
muchos grupos terroristas de distinta procedencia, de distinta afiliación y que tenían algunos contactos entre ellos. Por ejemplo, el Grupo Septiembre Negro Palestino, tristemente recordado por el atentado de Múnich. La banda ETA del País Vasco, que busca la independencia de la zona vasca del resto de España. El Ejército Republicano Irlandés, IRA, que busca que Irlanda del Norte deje de ser parte del Reino Unido de la Gran Bretaña y se una a la República de Irlanda. Este tiene un conflicto religioso metido en el medio. Después tenemos las FARC, que nos suena más porque es de este lado del mundo, de América Latina, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que hoy, al parecer, vuelven a estar activas. Tenemos la Brigada Roja Italiana, que era un grupo de ideología comunista, que se dedicaba principalmente a secuestrar gente para financiarse, y su secuestro más famoso fue el del primer ministro Aldo Moro, que después lo encuentran muerto. Y por último tenemos la banda alemana Baden-Meinhof, que son los apellidos de los dos fundadores, que también era de afiliación de izquierda y que principalmente era anticapitalista. Si ustedes se fijan, son distintos orígenes, distintos países, pero que de alguna forma algunos de ellos tenían relación entre ellos. Y también existía como un superterrorista, que era conocido como Carlos el Chacal, que es un venezolano, de nombre Ilich Ramírez, que básicamente él como que se vendía el mejor postor. Él trabajó con todos estos grupos, menos con la FARC. Él estaba principalmente en Europa, trabajó con todos estos grupos, llegó a ser el terrorista más buscado de Europa, hasta que fue ubicado por la inteligencia francesa. Hoy cumple prisión perpetua, tiene como 3 cargos perpetuos para cumplir, y se le logró apresar y enjuiciar por haber matado a 2 agentes franceses. Y eso que cometió muchísimos más atentados con muchas más víctimas, pero las que se pudieron probar directamente como ejecutadas por él fueron estas 2 muertes de 2 agentes de seguridad franceses. Pero también existen estados terroristas. Y la definición de ONU para estados terroristas son los estados que suelen nacer principalmente el estado terrorista aplica el terror, ya lo vimos en los totalitarismos. Sin embargo, aunque muchos incidentes de terrorismo internacional son realizados por grupos no gubernamentales, es decir, grupos que son, supongamos que pueden ser de muchas nacionalidades los integrantes, otros pueden tener apoyo estatal directo o indirecto, y que repercuten a nivel internacional, y estos son estados terroristas. El terrorismo internacional comprende los incidentes con consecuencias internacionales, aquellos que los terroristas van al extranjero para realizar sus supuestos objetivos o seleccionar a sus víctimas por su conexión con un estado extranjero, diplomático, empresario, etc., o líneas aéreas o empresas estratégicas. Hoy, para la ONU existen 4 estados terroristas: Irán, Siria, Corea del Norte y Cuba. Un estado terrorista no significa que mande gente a efectuar estado, basta con que le dé refugio a algún terrorista y pasa a ser un estado terrorista para la ONU. ¿Se entiende? Si alguien, un grupo, guarda dinero en uno de estos bancos o estos países le entregan alguna facilidad económica, pasan a ser estados terroristas. No significa que manden solo gente. Pero para entender un poco hacia dónde vamos y de lo que vamos a hablar principalmente, tenemos que tener claro algunos conceptos, ¿ya?, que tienen que ver con el terrorismo internacional. El primer concepto es muy escuchado y se ve en las noticias, es el concepto o el significado de yihad. Es un concepto del Islam que representa una obligación religiosa de los musulmanes. Es la jurisprudencia islámica clásica, cuyo desarrollo puede fecharse en los primeros siglos tras la muerte del profeta Mahoma. La yihad fue la única forma de guerra permitida bajo la ley islámica y podría consistir en guerra contra los no creyentes, los rebeldes, ladrones de camino y personas que renunciaban a la autoridad del Islam.
No significa que en la antigüedad este concepto de guerra santa fuera de ir a hacer una guerra contra otros, sino que también tenía una guerra personal, de poder cumplir los designios y los mandatos del Islam. Pero si se fijan acá, dice, y personas que renunciaban a la autoridad del Islam. O sea, que lo que busca la Jihad es que todas las personas estén bajo el mandato o la tutela del Islam, en las tierras que ellos consideran que son islámicas. ¿Qué es un mujahidín? Es en un contexto islámico, sí, obviamente. Es quien ejerce la Jihad, es decir, quien hace un sacrificio espiritual de esfuerzo militar. Es decir, que ya traspasamos, es un combatiente que traspasa la Jihad ahora al combate. Ya dejamos de lado el lado espiritual. Los mujahidines son los luchadores de las tribus afganas. El yihadismo, que es otro concepto que se escucha mucho en las noticias, hace referencia a un tipo de ideología caracterizada por la frecuente utilización del terrorismo. Acá ya ocupamos el terrorismo para expandir la yihad en nombre de una pretendida yihad, como les acabo de decir, a la cual sus seguidores llaman guerra santa en el nombre de Alá. O sea que ahora hacemos la guerra en nombre de Dios. Y por último está el wahabismo, que también se escucha en las noticias, pero un poco menos. Y esto tiene que ver con los sauditas. Es una corriente del Islam muy conservadora que surgió en la península arábiga del siglo XVIII. La impulsaron aquellos creyentes que defendían volver a las enseñanzas de las tres primeras generaciones de musulmanes, conocidas como los salaf o los salafistas. Los reyes, la dinastía de los Al-Saud, que son los que gobiernan Arabia Saudita, son wahabistas, son muy conservadores. Y ellos tienen una implicancia muy importante en lo que vamos a ver ahora a continuación. En 1978, la Unión Soviética invade Afganistán. Y muchos consideran, y entre ellos yo me incluyo, que se inicia el problema de lo que conocemos hoy como terrorismo global. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, como se ve en el mapa, no puedo ocupar esto porque se ve en la pantalla. Entonces, como se ve en el mapa, Afganistán, Pakistán e Irán comparten frontera. En el mismo momento en que los soviéticos invaden Afganistán, se produce la revolución en Irán, cae la familia gobernante del Shah, asume el Ayatollah Khomeini, que es un radical chiita islámico, en una zona de mayoría sunita. Irán es el único país chiita de la región y es donde más chiitas viven en el mundo. ¿Cuáles fueron las consecuencias principales de la invasión soviética en Afganistán? Bueno, se mantiene la constante porque nadie de los que ha invadido Afganistán ha podido ganar la guerra en Afganistán. Eso se mantuvo. Y lo más importante, surge Al-Qaeda. Si los soviéticos no hubieran invadido Afganistán, no hubiera existido Al-Qaeda. Se potencian los mujahidines, los guerrilleros afganos de distintas tribus. Bueno, y al final coincide con la caída de la Unión Soviética. ¿Por qué es importante el surgimiento de Al-Qaeda y de los mujahidines en el momento en que los soviéticos están en Afganistán? Porque se forma el Talibán. Vamos a permitirnos decir por conveniencia, digamos, el talibán o los talibanes. El talibán es el nombre real, que significa el estudiante. Los talibanes, estudiantes, también citados como el talibán o régimen talibán, son un movimiento político religioso, de nuevo se une la política y la religión, de organización militar islamista de Afganistán. Actualmente gobierna el país tras derrotar a las Fuerzas Armadas Occidentales y afganas, que eran las leales al gobierno, en una guerra yihad, o sea, en una guerra santa, entre los años 2001 y 2021,
En Occidente es considerado como un grupo terrorista. La ideología de los talibanes ha sido descrita como una combinación de Sharia, ley islámica, basada en el fundamentalismo Deobandi, que es propio de la zona de Afganistán, y es un islamismo militante. Las normas sociales y culturales son las pastunes, que son la tribu mayoritaria de Afganistán. Pero lo importante de esto es que el talibán o los talibanes vienen porque la Unión Soviética invadió Afganistán. Si no hubiera ocurrido esto, no hubiera existido ni Al-Qaeda ni el talibán. ¿Por qué? Porque cuando los soviéticos vieron que no podían ganar la guerra, lo que empezaron a hacer fue a bombardear las aldeas de los mujahidines en represalia por los ataques que recibían. ¿Qué hicieron los mujahidines? A sus familias y a sus hijos los llevaron a Pakistán, al otro lado de la frontera. Y al otro lado de la frontera se pusieron las madrasas wahabistas financiadas por los sauditas, en donde estos jóvenes fueron radicalizados. Por eso se llaman el talibán el estudiante. Una vez que pasaron los años, estos talibanes o estudiantes volvieron a Afganistán a librar la guerra santa o la yihad. Por eso se creó el talibán, porque si los soviéticos no hubieran bombardeado los pueblos donde vivían los mujahidines, hubieran seguido estando ahí y no hubieran ido a Afganistán, y por lo tanto no hubieran sido ideologizados por el wahabismo saudita. ¿Se entiende? ¿Cuál es el rol de Pakistán, país limítrofe de Afganistán y de Irán? Es un gobierno que es una dictadura militar donde se refugia el talibán, Al-Qaeda y Osama Bin Laden. ¿Por qué los pakistaníes permitieron esto? Por dos razones. Una, ellos pensaban que iban a poder manejar a este grupo, que les iba a servir para poder atacar de forma proxy, o sea, a través de un tercero, a la India, enemigo histórico y acérrimo de Pakistán, en donde la minoría es musulmana y se lleva muy mal con la mayoría hindú. Pero a los pakistaníes les falló el plan, porque resulta que los talibán y Al-Qaeda nunca le hicieron caso a los pakistaníes, y los pakistaníes casi no podían controlarlos. ¿Cuándo se funda Al-Qaeda? Al-Qaeda, Bin Laden, junto con otro yihadista palestino, Abdullah Azzam, fundan Al-Qaeda en el año 88, o sea, hace mucho tiempo atrás. Esto es cuando se retira la Unión Soviética de Afganistán. Bin Laden, cuando los soviéticos invaden Afganistán, Bin Laden es saudita. Él está formado en el wahabismo. Y él va a luchar contra los infieles soviéticos que han invadido tierra musulmana. Y es ahí donde él aprende el arte de la guerrilla, el arte de la guerra, de mandar, etc. Y cuando termina esto, él organiza este grupo junto con este palestino. La organización era una plataforma para exportar la ideología yihadista, es decir, combatir siempre bajo la idea del yihad. Principalmente contra Occidente. ¿Quién era Osama Bin Laden? Osama Bin Laden, más conocido como el intermediario saudita, ya les dije que él era saudita, recibe ayuda económica y militar de la CIA, proveyó a la CIA de guerrilleros y participó en la operación Ciclón. ¿Qué fue la operación Ciclón? Una operación hecha por la CIA para entregar armamento de primera generación en esa época, que fuera capaz de botar los helicópteros soviéticos, que era la principal arma ofensiva de los soviéticos en Afganistán, que fue entregada por la CIA a grupos que dirigía Osama Bin Laden. Osama Bin Laden fue entrenado por la CIA, financiado por la CIA para luchar contra los soviéticos. Todo esto en el contexto de la Guerra Fría. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la Guerra Fría en la charla pasada? Bien. Esto ocurría en el medio de la Guerra Fría.
Y por eso era conocida como el intermediario, porque era Osama Bin Laden quien negociaba con la CIA y por el otro lado negociaba con los muyahidines que peleaban contra los soviéticos. Pero hubo ciertos avisos que no fueron bien interpretados ni por la CIA, ni por el FBI, ni por los servicios de seguridad europeos, que hubieran abierto los ojos de lo que iba a pasar más adelante. La primera persona que ustedes ven ahí es el rabino Meir Kahane, presidente y fundador del partido KAJ, un partido ortodoxo judío bastante extremista y hasta racista. Y él es asesinado en Nueva York el 5 del 11 del año 90. Causó bastante conmoción porque, ustedes sabrán, en Nueva York hay muchos judíos y él fue asesinado en un barrio judío. En 1993 hubo un primer atentado al World Trade Center. Un coche bomba detonó en el estacionamiento subterráneo y provocó esos daños. No causó víctimas fatales y el edificio no se cayó. Pero estos dos atentados fueron cometidos por esta célula de Al Qaeda en suelo norteamericano. La información que se tuvo de esto no fue entregada ni compartida entre la CIA y el FBI. Si se hubieran compartido la información, ya se hubiera sabido que había una célula llamada Al Qaeda y que estaba operando en suelo norteamericano. Pero ¿cuál fue el detonante que hace que Osama Bin Laden le declare la guerra a Estados Unidos? Bueno, la detonante es que Saddam Hussein invade Kuwait y el gobierno norteamericano, junto a un grupo, a países que formaron una coalición, deciden, después de un ultimátum que no tiene acogida por Saddam Hussein, enviar tropas a Arabia Saudita, de nuevo, suelo musulmán sagrado, para liberar Kuwait y defender a Arabia Saudita. Osama Bin Laden había ofrecido su ayuda a los sauditas, y los sauditas eligen a los Estados Unidos y no a él. ¿Cuál es la reacción de Obama ante esto? Para Bin Laden, la llegada de tropas infieles a suelo saudí es igual de grave que la invasión soviética a Afganistán. Recuerden, suelo musulmán sagrado. El 23 de agosto del 96, Bin Laden invita una declaración de yihad contra los americanos que ocupan el país de los dos lugares santos, la Meca y Medina. En febrero del 98, Bin Laden anuncia la creación del Frente Islámico Mundial para la Yihad contra judíos y cruzados, Occidente. El 7 de agosto del 98, 2 bombas explotan en la embajada de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, no sé si recuerdan, en África. Unos atentados horrorosos en que mueren más de 2.000 personas, pero de las cuales la mayoría eran africanos, muy pocos norteamericanos y occidentales. Y el 12 de octubre del año 2000, un lancha suicida golpea a un barco, un destructor norteamericano anclado en el puerto de Adén en Yemen, provocándole un orificio y matando como a 5 marinos norteamericanos. Reivindicado estos 2 últimos atentados por Al Qaeda. Una anécdota: después de los atentados a las embajadas, Bill Clinton, que era presidente de Estados Unidos, tuvo la opción de dar la orden de enviar 2 misiles Tomahawk a una cueva en Kandahar donde se sabía que estaba Bin Laden, pero desechó la operación porque iban a haber demasiados muertos colaterales. Y llegamos al 11 de septiembre del 2001, los famosos atentados a las Torres Gemelas. Con este atentado ocurre algo muy importante en la política mundial y en la política de la seguridad mundial. El 20 de septiembre, 9 días después del atentado del 11, George W. Bush le declaró la guerra al terrorismo. Era la primera vez que un presidente declaraba la guerra al terrorismo, no a otro país. Lo hizo en un discurso que tomó menos de 7 minutos, con las 2 cámaras del Congreso estadounidense de espectadores. Recuerden que para que Estados Unidos pueda entrar en guerra, si declara la guerra, la Cámara completa tiene que apoyar la declaración.
no es unilateral por parte del presidente. Y la frase más importante del discurso de Bush fue la siguiente: quien no está con nosotros está contra nosotros, la libertad está en guerra con el miedo y no fracasaremos. ¿Qué significa esto? Que quien no se alinea con Estados Unidos está contra Estados Unidos. Y es ahí cuando el mundo tiene que tomar una decisión: ¿de qué lado nos ponemos? Hemos hablado otras veces que existen dos corrientes principales dentro del mundo musulmán: los sunitas y los chiitas. Se llevan mal entre ellos, más que mal. Y esto tiene una razón que tiene que ver con esto. ¿Quiénes son los sunitas? Los sunitas son el grupo de musulmanes mayoritario. Casi el 90% de los árabes en el mundo son musulmanes sunitas. ¿Cuál es su característica principal? Es que ellos siguen las costumbres derivadas de los quienes sucedieron a Mahoma, pero no directamente desde la familia de Mahoma. En cambio, los chiitas creen que el que debió suceder a Mahoma era alguien de la familia, un sucesor directo, y ese debió haber sido Ali ibn Talib, más conocido para nosotros como Ali, el yerno de Mahoma. Y los chiitas siguen al yerno de Mahoma. Como no se legitima quién es el verdadero sucesor de Mahoma, es que se llevan mal. Un grupo que nosotros conocemos muy bien de estos grupos terroristas que actúan de forma global es Hezbollah, que significa Partido de Dios. Hezbollah se funda en el año 82 en el Líbano, es conocido por la ONU, por la Unión Europea, por todos los países democráticos como grupo terrorista. Ellos parten dentro de la guerra civil libanesa, y esto es muy importante, son chiitas y aliados de Irán, obviamente, que es el país más grande donde están los chiitas. Quien dirige Hezbollah hoy día es Hassan Nasrallah, su secretario general, quien en 1985 hace público su primer manifiesto describiendo la ideología del grupo, entre los cuales protagoniza la implantación de una república islámica en el Líbano. Volvemos de nuevo a la religión y la política. El Líbano era un país multiconfesional, cristianos, chiitas, sunitas, drusos, y tenían un sistema político en que se repartían los poderes principales, presidencia, primer ministro, presidente de la Corte Suprema, entre las confesiones dependiendo de cuántos eran. Bueno, desde que aparece Hezbollah en la ecuación, esto se terminó. De hecho, el Líbano está en una crisis económica y social gigantesca, quizás la más grande de su historia, y todo se debe a que Hezbollah, que no obtuvo la mayoría para tener primer ministro, ha bloqueado las votaciones. Hezbollah hace una carta abierta al mundo en donde sus 4 puntos principales son los siguientes, que son importantes de detallar porque explican qué es lo que piensa y cree Hezbollah. Primero que nada, expulsar a Israel del Líbano y posteriormente eliminarlo. Expulsar a franceses y estadounidenses y a sus aliados del Líbano para eliminar la influencia colonial en el país, o sea, Occidente. Someter a los falangistas a un juicio justo por todos los crímenes perpetrados hacia musulmanes y cristianos, y permitir a la población el derecho a la autodeterminación para elegir libremente un sistema político al que ellos aspiran, invitando a acoger el sistema islámico como sistema de gobierno para asegurar la justicia y dignidad de todos. De nuevo, yo siempre he dicho, el peor cóctel que hay es la religión y la política. ¿En qué conflictos participa Hezbollah, que es un proxy de Irán? En la guerra en el Líbano, prácticamente es un estado dentro de otro estado. En la guerra civil en Siria, lucha junto al gobierno sirio.
está en la guerra civil en Yemen ayudando a los hutíes, que son chiitas financiados por Irán, y en el conflicto palestino-israelí. En estos 4 conflictos principales hay recursos militares y económicos de Hezbollah implicados. El Estado Islámico, o más conocido como ISIS. El Estado Islámico también es un grupo terrorista que se supone que está derrotado, pero han vuelto a aparecer algunas células en algunas partes de lo que era antes conocido como el Califato, que es una zona de Irak. Entonces el Estado Islámico, también conocido como Estado Islámico de Irak y el Levante significa todo el Medio Oriente, es un grupo terrorista paramilitar insurgente de naturaleza fundamentalista, yihadista y wahabista, que sigue una doctrina heterodoxa del Islam suní, son sunitas a diferencia de Hezbollah, integrado por radicales, fieles radicales. En junio del 2014 autoclamaron el califato de la ciudad iraquí de Mosul, pidiendo lealtad a todos los musulmanes. Cuando hablan de todos los musulmanes se refieren solo a los sunitas. Los chiitas de Hezbollah pelearon contra el Estado Islámico en suelo sirio. ¿Quién funda ISIS? Es este señor que está acá, que es Abu Bakr al-Baghdadi. Al-Baghdadi nació en Samarra en 1971, obtuvo un doctorado en estudios islámicos, o sea, al menos estudió en una universidad. Empezó a interesarse en la yihad tras la ocupación estadounidense en Irak. Recuerden cuando yo les dije, si Saddam Hussein no hubiera invadido Kuwait. Bien, en el año 2003, en el año que él pasa a ser insurgente contra los estadounidenses, en el 2014 estuvo detenido, y esto es muy importante, 11 meses por las fuerzas estadounidenses en el centro de detención de Camp Bucca. Y en este centro de detención se termina por radicalizar. Tiene reuniones y establece conexiones con ex generales del régimen de Saddam Hussein y con imanes fundamentalistas. Los imanes son el equivalente a un cura o un rabino. Es en este lugar donde se radicaliza finalmente y, paradójicamente o anecdóticamente, es liberado por los norteamericanos después de una revisión de sus acusaciones. Esta organización la funda junto a Abu Musab al-Zarqawi, no sé si se acuerdan de él, un egipcio que era el segundo de Osama Bin Laden, porque ISIS primero era parte de esta red de super grupos terroristas afiliados a Al-Qaeda. En el 2013 rompe con Al-Qaeda y bajo su liderazgo empieza esta guerra en lo que él llamaba el Califato y el Levante para llevar para hacer un mega estado musulmán que llegaba incluso a lo que se conocía como el Andaluz, la península ibérica. ¿Quiénes son los hermanos musulmanes? Los hermanos musulmanes es una sociedad que fue fundada en el año 28. Fue fundada por estudiantes musulmanes en la Universidad de El Cairo, conservadores, que estaban viendo como que se estaba demasiado occidentalizando la sociedad egipcia. Deciden formar este grupo, cuyo objetivo es declarar una organización basada en el Corán y la Suma, y ordenar la vida, y esto es muy importante porque es muy fácil desde aquí llegar a la yihad, de la familia musulmana, el individuo, la comunidad y de nuevo el Estado. Siempre buscar la unión entre la religión y el Estado, la política. De los hermanos musulmanes desciende Hamas, que es el movimiento que significa Movimiento de Resistencia Islámica. Hamas es yihadista, nacionalista e islamista.
Su objetivo principal es formar un Estado islámico en la región histórica palestina, que comprendería a los actuales Israel, Cisjordania, la Franja de Gaza, y buscan que la Jerusalén sea su capital. En el artículo segundo de su carta fundacional del 18 de agosto del 88, se presenta como un movimiento internacional de los hermanos musulmanes, o sea, tiene conexión con los hermanos musulmanes que están en Egipto, Libia, Argelia, Marruecos, en fin, en todos los países del norte de África y del Medio Oriente. Jamás su estreno en sociedad fue el año 94, con esa ola de atentados continuos terroristas en Israel, principalmente en discotecas y autobuses. La Yihad Islámica Palestina, que no es lo mismo que Hamas, es un grupo más chico, que es fundado en la década de los 70, proviene de la Yihad Islámica Egipcia, principalmente se dedica a una yihad bélica o de confrontación contra los israelíes, y también se opone a todos los gobiernos árabes a quienes considera poco islámicos. Es un grupo muy fundamentalista. Vamos a cambiarnos ahora de territorio o de continente. Estábamos principalmente hablando de Asia. Vamos a hablar del yihadismo en África, de una zona muy poco conocida, pero que está totalmente intervenida por los grupos terroristas, que es lo que se conoce, que está ahí en el café, como el Sahel, que es la parte inferior a los países que están ribereños del Mediterráneo, bajo el desierto del Sahara. ¿Cuáles son esos países? Algunos: Mauritania, Mali, Níger, Chad, Sudán, Nigeria, Burkina Faso, Senegal. En todos estos países operan los siguientes grupos terroristas de origen yihadista: Boko Haram, Estado Islámico de África Central, Estado Islámico del Gran Sahara, ISIS, Al-Shabaab, JNIM, Katibas, que es una filial de Al-Qaeda. ¿Qué pasó acá? Cuando cae Libia, Muammar Gaddafi, se produjo una guerra civil en ese país. Y hubo un descontrol. Empezaron a sobrar armas y empezaron a llegar estos grupos en estos lugares. Siempre, vamos a ir un poquito más atrás, siempre estos grupos llegan cuando hay desgobierno. En Libia ocurrió que hay desgobierno. De hecho, hoy hay una guerra civil. Y estos grupos empezaron a emigrar hacia el sur de África y se establecieron en toda esta zona, que son zonas en donde los gobiernos de estos países no llega el Estado. Son lugares abandonados por el Estado. Entonces, llega un grupo fundamentalista, muy violento, con muchas armas, y se hace de la zona. Bueno, toda esta zona está, llena de estos grupos. Los franceses, como son ex colonias francesas todos estos países, trataron de echar a estos grupos yihadistas hasta que se aburrieron. Porque los echaban y volvían, cuando hablamos de echar, son combates. No es que les piden, por favor, váyanse. La gente en esta zona está desesperada porque no tienen, los obligan a transformarse en yihadistas a los niños. Las mujeres son vendidas como esclavas sexuales, las casan con hombres muy mayores. Muchas de las habitantes de esta zona no eran ni siquiera musulmanes, sino que eran cristianos o animistas, y los obligan a convertirse al Islam. Nos vamos a volver a cambiar de región, pero ahora nos vamos a ir al Asia Pacífico, no al Medio Oriente, donde también hay grupos yihadistas. Todos estos grupos también estaban unidos a Al-Qaeda. Recuerden, Al-Qaeda es como una super red de terroristas. Entonces, un primer grupo existe en Indonesia, y lo que buscan ellos es crear un Estado islámico en toda la zona de Indonesia, Malasia, etc. Después tenemos un grupo separatista filipino que busca un Estado islámico independiente en Filipinas. Filipinas, ustedes saben que la mayoría de la población, más del 80% es cristiana. Los españoles estuvieron ahí y son cristianos. Bueno, ellos buscan crear
un estado separado islámico. Después tenemos un grupo radical que está en la frontera entre India y Pakistán, en la zona de Kashmir. ¿Se recuerdan cuando yo les comenté que los pakistaníes lo que trataban de hacer con el talibán fue haberlos ocupar para poder intervenir en la India? Bueno, existe este conflicto en la frontera indo-pakistaní, en donde este grupo que se llama Lashkar-e-Tayyiba, digamos, combate a las tropas fronterizas de la India. Después tenemos otro que busca unificar una especie de estado separado en la zona de Kashmir, que es el Jaish-e-Mohammed, que también es un grupo fundamentalista islámico. Y por último tenemos en otra zona de Asia, en el Asia Central, otro grupo que se llama el Emirato del Cáucaso, que tiene que ver con islamistas radicales chechenos. Ustedes saben que Chechenia es una especie de estado separado, no de la Unión Soviética, no de Rusia, pero sí se maneja en forma independiente, habitado por musulmanes, y que en esta zona, este grupo quiere formar un estado totalmente separado de corte islámico. ¿Cómo se financian estos grupos? Porque cuesta mucha plata, hay que pagar sueldo, hay que comprar armas, comida, medicamentos, traslado, transporte, etc. Hay varias formas en que lo hacen. Los países occidentales saben de esto, la ONU sabe de esto, hay sanciones a los países que prestan apoyo, pero a pesar de esto, se siguen financiando a través de tráfico de petróleo. Hoy día está prohibido que Irán venda petróleo al extranjero, pero el petróleo que se vende para los sirios a través de Hezbollah viene de Irán. Tráfico de drogas. El talibán se financia con droga, la droga que se planta en Afganistán, la maravilla, para hacer la heroína. Amapola. Tráfico de armas. Cada vez que estos grupos llegan a una zona de un país, se hacen con las armas que tenía el ejército ahí, se las quedan y las venden, trafican con armas. Cobro de impuestos en zonas ocupadas. Por ejemplo, ISIS, lo que hacía en los territorios, obligaba a las personas que querían transportar algo a pagar un impuesto muy alto para la protección. Diezmos. Están obligados a pagar como ayuda religiosa, bajo coerción, a estos grupos. Extorsión, secuestro, robo de reserva de los bancos en los lugares que llegan. Cuando ISIS se fue haciendo de las distintas ciudades dentro del territorio, lo que ellos llamaban el califato, abrían las bóvedas de los bancos y se quedaban con los dineros y las reservas de oro puestas ahí. Y secuestro. Todas estas formas ocupan estos grupos para financiarse. Hay esfuerzos muy grandes de los países occidentales y de la ONU de poder seguir el financiamiento, pero digamos, la red tiene su orificio. ¿Es posible que el yihadismo llegue a América Latina? La presencia del grupo yihadista en América Latina, que se fortaleció con el enamoramiento político entre los expresidentes Hugo Chávez de Venezuela y Mahmoud Ahmadinejad de Irán, podría crecer debido a la inclinación hacia gobiernos de izquierda que Latinoamérica experimenta en la actualidad. Esto no lo digo yo, lo dice la autora Debbie Montblanc en un trabajo que ella publicó. Estas dos personas se juntaron al principio de los 2000, más o menos por ahí, dándole entrada a Latinoamérica a los iraníes. ¿Es el territorio empleado por los movimientos yihadistas una amenaza real para América Latina? Porque una cosa es que llegue un avión y traiga, no sé, dátiles desde Irán, y otra cosa es que traiga armamento, asesores, etc. Bueno, ocurrió en el año 92 con el atentado en Buenos Aires a la Embajada de Israel, ocurrió en el 94 con el atentado a la AMIA, la Mutual Israelita Judía, en donde está aprobado la participación de el gobierno iraní, la Guardia Revolucionaria y Hezbollah. ¿Dónde actúan los grupos yihadistas en América Latina hoy día?
en Venezuela, Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago son unas islas que están cerca de Curazao, por ahí, donde la mitad de la población es musulmana. En la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, no sé si alguien ha ido, yo fui una vez, es casi un lugar así como sin ley. En Chile, en Iquique, en Panamá, Puerto Colón, Colombia, nexos con la FARC, en México, tráfico de drogas, en Nicaragua y en Honduras. En todos estos lados, según la ONU, los grupos yihadistas ya están. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, aquí hice un pequeño resumen. Los ataques terroristas del 11 de septiembre tuvieron claras repercusiones a escala global y generaron, entre otros efectos, una serie de debates acerca de las condiciones en las que el uso de la fuerza quedaría validado por el derecho internacional contemporáneo para la lucha contra el terrorismo internacional. Y acá debemos preguntarnos, ¿corresponde o no corresponde que exista Guantánamo? ¿Corresponde o no corresponde que hayan asesinatos selectivos? En este contexto nació la doctrina Bush, que es la que vimos delante, que la defensa preventiva para luchar contra el terrorismo internacional y aquellos que poseen o potencialmente puedan poseer armas de destrucción masiva. Esa fue la excusa que presentó Bush para invadir Irak. Un sector doctrinal pretende enlazar esta versión en la defensa preventiva con la institución de la legítima defensa. Entonces, ¿es legítimo ir a atacar a un lugar o en un lugar donde se sabe que hay un grupo terrorista alegando legítima defensa? Bueno, la doctrina de seguridad norteamericana lo permite. Otro sector, en cambio, considera que se trata de una institución nueva, fruto de las nuevas amenazas representadas por los grupos terroristas y los estados desestructurados, o sea, estados sin gobierno. Por ejemplo, Somalia. Y que debe crearse una nueva legislación para aquello. ¿Cuál podría ser una conclusión de todo lo que hemos visto? Es que la invasión soviética a Afganistán y luego la invasión de Irak a Kuwait desencadenó todo. Osama Bin Laden y sus acólitos son un producto de esos dos conflictos. Es lo que yo he ido repitiendo un poco. Hay obviamente un montón de otras cosas geoestratégicas y geopolíticas, pero Obama es un producto de lo que ocurrió ahí. Fue usado primero por la CIA y después se convirtió en un enemigo no solo de Estados Unidos, sino que de Occidente. Y con esto damos por finalizado y viene la etapa o tiempo de preguntas.